Así que he titulado este mensaje Sonido de Fe. Y ustedes podrán encontrar ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. ¿Sí? Yo voy a hacer un comentario, ¿sí?, de la historia, pero ustedes cuando terminamos la palabra pueden ir a su Biblia y pueden buscar toda esta maravillosa historia de Eliseo, de cuando los sirios sitiaron Samaria, ¿sí? Así que pueden ir buscando, pueden ir enriqueciéndose con la palabra de Dios. Quiero que prestes atención los próximos minutos. No va a ser una palabra larga, una reflexión larga, sino cortita, concisa, pero es palabra de Dios. Y quiero que así como bendijo mi vida y está tratando mi vida, también pueda bendecir tu vida, ahí a vos que estás escuchando o a las personas que están escuchando del otro lado a través de Facebook, de Instagram, ¿sí? Así que bueno, Segunda de Reyes entonces, capítulo 6, versículo 24 en adelante. ¿Qué pasó en esta historia? ¿Qué cuenta la Biblia? Dice que los sirios sitiaron la ciudad de Samaria. Sitiaron y no dejaban que nadie pudiera entrar a llevar alimentos y nadie pudiera salir a buscar alimentos o a comprar mercadería, ¿sí? Estaba sitiada, estaba rodeada de este ejército sirio, ¿sí? Así que había una hambruna tremenda, ¿sí? Una mujer se comía el hijo de la otra, ¿sí? El enemigo había rodeado Samaria. Nadie podía salir ni entrar de ella, nadie podía salir ni entrar de Samaria. ¿Sí? El rey comienza a desesperarse. Ellos no podían enfrentar al ejército sirio, ¿sí? Y el rey entiende que no hay otra forma de salir de esta situación a menos que el profeta de Dios aparezca. En ese tiempo de cuando los sirios sitiaron, rodearon la ciudad de Samaria, el profeta de Dios era Eliseo. Entonces, él entiende, el rey de Samaria, el rey entiende que no hay otra forma de salir de esta crisis, de esta situación que estaba viviendo su pueblo, a menos que aparezca el profeta de Dios, a menos que aparezca la palabra de Dios en su pueblo. Y es por eso que se enoja y dice, ¿dónde está Eliseo? ¿Dónde está el profeta de Dios? Yo me preguntaba, ¿por qué el rey le quiere echar la culpa a Eliseo? Si Eliseo no profetizó, por lo menos no hay registro en la Biblia que Eliseo haya profetizado tan semejante catástrofe que le estaba sucediendo al pueblo de Samaria. Pero parece que el rey sabía que Eliseo tenía en su boca la solución a este problema, a esta crisis y a esta tormenta que estaba viviendo su pueblo. El rey parece que sabía que Eliseo en su boca tenía la solución a este problema. Entonces el rey manda con un príncipe, con su mano derecha, la persona que más confiaba, la persona que siempre estaba a su derecha para pedirle cosas o para confiarle tareas importantes, tareas realmente que valían la pena, tareas que eran verdaderamente importantes para el rey, que solamente podía realizar esta tarea una persona muy importante, una persona muy confiable. ¿Sí? Entonces el rey manda con su mano derecha a buscar a Eliseo. Y Eliseo está en una reunión de ancianos. El don de ciencia se le activa y dice, he aquí que vienen a buscarme. Y se levantó Eliseo y dijo, así dice Jehová, así ha dicho Jehová, mañana habrá harina, aceite, habrá camellos. Y comenzó a profetizar todo lo que Dios había dicho. Comenzó a profetizar todo lo que Dios había dicho y dice, dentro de 24 horas va a cambiar todas las cosas.
¿Cómo puede ser que Eliseo sepa todas estas cosas? Por la intimidad que Eliseo tenía. ¿Cómo puede ser que Eliseo, antes que le golpeen la puerta o antes que se le aparezca a esta persona, esta mano derecha, este príncipe del rey, Eliseo ya sabía que le venían a buscar? Por la intimidad, por la conexión que tenía con Dios. Es tremendo la conexión, la intimidad de este varón de Dios. Él ya sabía antes, Dios ya le anticipaba lo que venía o lo que iba a suceder. Es tremendo la comunión, la intimidad y la conexión que tenía este Eliseo con Dios. Entonces, Eliseo, cuando se le aparece esta persona, este mano derecha del rey, este príncipe, le comienza a profetizar y le dice: habrá harina, habrá aceite, habrá camellos. En 24 horas la situación del país, la situación de Samaria va a cambiar, va a haber en abundancia, alimentos en abundancia. En plena crisis comienza a profetizar todas estas cosas. Pero cuando esta persona que fue enviada por el rey escucha esto, se burla y dice: ¿acaso Jehová abrirá las ventanas de los cielos para hacer esto? Y Eliseo le dice: ¿sabes qué? Por cuanto no creíste la palabra de Dios, lo verás, pero no comerás. Por cuanto no creíste la palabra de Dios, lo verás con tus ojos, pero no disfrutarás del manjar. Por cuanto no creíste la palabra de Dios, lo verás con tus ojos, pero no vivirás eso. Lo verás con tus ojos, pero no comerás ni disfrutarás de las bendiciones de Dios. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Quiero que juntos podamos meditar en esta palabra de Dios. ¿Hay alguna palabra que Dios te dijo y que después pudieron ver tus ojos, pero no pudiste disfrutar de esas bendiciones de Dios? ¿Cómo Eliseo puede declarar semejante palabra en plena crisis? Yo me preguntaba y decía: ¿cómo puede ser que Eliseo haya declarado semejante palabra en plena crisis? Es tremendo. Es porque el hombre y la mujer de Dios no son tomados por su realidad, sino por su fe en Dios. No viven según lo que ven y según lo que oyen, sino según lo que creen. Un hombre de Dios no se deja llevar por su circunstancia que está viviendo en este tiempo. No se deja llevar por lo que ve y por lo que oye, sino por lo que cree, sino por su fe en Dios. Lo único que nos puede sacar de cualquier crisis que estemos pasando es nuestra fe en Dios. Lo único que nos puede sacar, escúchame, por favor, lo único que te puede sacar de cualquier crisis que estés viviendo es tu fe en Dios. Es lo que crees. ¿Qué crees en plena crisis? ¿Crees que tu negocio se va a derrumbar? ¿Crees que tu familia se va a destruir? ¿Qué estás creyendo en plena crisis que estás viviendo? ¿Qué estás creyendo en tu crisis? ¿Que te vas a enfermar y te vas a morir? ¿Qué estás creyendo? Porque lo que crees va a suceder. Este hombre de fe, Eliseo, tenía sus ojos puestos en Dios. No miraba su circunstancia, no miraba a su alrededor, sino que él se confiaba. Él confiaba en Dios y ponía su confianza en Dios. Es por eso que él podía profetizar
semejante abundancia, semejante palabra en plena crisis, porque su fe estaba puesta en Dios. Y él comenzó a... ¿Por qué le puse sonidos de fe? Porque él comenzó a producir sonidos de fe en plena crisis. Comenzó a producir sonidos de fe en plena crisis. Comenzó a profetizar en plena crisis lo que había escuchado de Dios. Lo único que nos puede sacar de cualquier crisis que estemos pasando, cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier enfermedad, es nuestra fe en Dios. La palabra de Dios dijo, las cosas van a cambiar. ¿Y qué pasó? Las cosas cambiaron. Lo que necesitamos es oír a Dios. Lo que necesitamos es volver nuestro rostro a Dios, humillarnos y rogar que Dios extienda misericordia y gracia sobre lo que estemos pasando. Cualquier situación que estemos pasando. Ninguna situación que estás viviendo, escúchame, ninguna situación que estás viviendo en el presente es más grande que Dios. Ningún problema que estés enfrentando en este tiempo es más grande que Dios. Dios puede solucionar cualquier problema, situación o crisis que estés atravesando en este tiempo presente. Lo único que necesitas es fe y creer en la palabra de Dios. El príncipe entonces, cuando dice estas palabras, Eliseo sabe que está delante de alguien que no cree. Y por eso le dice, lo verás con tus ojos, pero no disfrutarás de ello. Lo verás con tus ojos, pero no comerás de las bendiciones de Dios. La historia dice que había 4 leprosos fuera de la ciudad y dijeron, vamos a Samaria. Si vamos a Samaria, ellos se comenzaron a preguntar y analizar. Si vamos a Samaria, nos moriremos de hambre. Y si vamos a los sirios, tal vez nos perdonen y nos den de comer. Tenemos más posibilidades de sobrevivir si vamos a los sirios que volver a Samaria. Entonces ellos se emprendieron camino hacia el ejército sirio. Pero se van a encontrar con una sorpresa, porque no había nadie en el campamento de los sirios. ¿Por qué? Dice la palabra que Jehová en la noche emitió un sonido, un estruendo, como de un ejército que venía contra ellos, y solamente eran 4 leprosos. Y ese sonido que Dios hizo los espantó. Cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios promete algo, cumple. Y acá tenemos millones de promesas, miles y miles de promesas de Dios. Cuando Dios dice algo, promete. Miren cómo Dios venció al ejército sirio con un sonido. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios vence a semejante ejército? Uno de los ejércitos más poderosos que había sobre la tierra en ese tiempo, con un sonido. Porque Él se quiere llevar la gloria. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Porque si Él mandaba un ejército y destruía, tal vez el pueblo de Samaria iba a decir, sí, gloria a ese ejército que nos salvó. Pero Samaria no podía decir que 4 leprosos derrotaron al ejército sirio. Es imposible, ¿no? Que 4 leprosos puedan derrotar a un semejante ejército. Es por eso que Dios produjo ese sonido, un sonido de guerra, que hizo que el pueblo, que hizo que el ejército sirio se espantara y huyera. Dios quiere que cambiemos nuestro sonido de queja, sonido de murmuración, sonido de negativismo,
sonido del no puedo. Y comencemos a producir sonidos de fe, de esperanza, sonido profético que viene a través de la palabra de Dios, sonido profético que viene a través de la palabra de Dios, un sonido de fe, de esperanza. Ese es el sonido que Dios quiere que comencemos a producir en nuestras vidas, con nuestra boca. ¿Cuál es el sonido que estás produciendo en este tiempo? ¿Qué sonido estás produciendo en este tiempo? ¿Sonido de fe, de esperanza? ¿O sonido de queja, de murmuración? Sonido de negativismo, sonidos de no puedo, sonidos de me voy a morir, sonidos de no voy a tener ingresos, sonidos de no voy a tener trabajo, sonido de mi empresa se va a quebrar. ¿Qué sonido estás produciendo? El profeta de Dios decidió producir un sonido de fe y declaró: va a haber harina, va a haber aceite, va a haber camellos, va a haber comida en abundancia. Solamente en 24 horas comenzó a profetizar y se cumplió. ¿Qué sonido estás produciendo hoy en día en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo? ¿Qué sonido estás produciendo? No tenemos que dejar influenciarnos por la realidad que estamos viviendo. Para este príncipe su realidad fue más fuerte que su fe. No tenemos que dejarnos influenciar por la realidad, por la crisis que estamos viviendo. Porque esa crisis, si nos dejamos influenciar, va a pagar tu fe, va a pagar mi fe. No tenemos que dejar influenciarnos con la crisis que estamos viviendo, sino que tenemos que comenzar a creer en Dios, comenzar a leer su palabra, sus promesas. La palabra de Dios dice que en plena crisis sus hijos serán prosperados. ¿Crees en eso? Y tendrán en abundancia, dice la palabra de Dios en Proverbios. En plena crisis sus hijos serán prosperados y tendrán en abundancia. ¿Crees en esa palabra? Es una promesa de Dios en su palabra. ¿Te dejas llevar por la realidad que estás viviendo? La realidad de este príncipe fue más fuerte que su fe, que su esperanza en Dios, que su creencia en Dios. Su realidad gobernó sus palabras y sus pensamientos. No permitas que tu realidad te robe la fe y las bendiciones de Dios sobre tu vida. Porque el plan de Dios también era que este príncipe, esta mano derecha del rey, pueda disfrutar de sus bendiciones. Pero sin embargo, su incredulidad no permitió que disfrutara de los manjares que Dios tenía que traer, o que Dios tenía que Dios iba a enviar a su pueblo. Que no nos pase lo mismo, que no nos pase lo mismo, que no nos pase que nuestra realidad sea más fuerte que nuestra fe, que nuestra esperanza en Dios. Comencemos a meditar en su palabra. Comencemos a leer las promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas y comenzar a declarar, a decretar sus promesas sobre nosotros. Comencemos a oír a Dios. Comencemos ahí a buscarlo en el lugar secreto y a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué estamos viviendo esta crisis? ¿Cuándo saldremos de esto que estamos pasando, Señor? Tal vez estás viviendo por alguna enfermedad o algo. ¿Le preguntaste a Dios o solamente consultaste con tu médico? ¿Le preguntaste a Dios por qué estás viviendo eso? ¿Cómo se sale de eso? Yo me imagino que el profeta Eliseo le preguntó a Dios y Dios le contestó y le dijo: en 24 horas van a cambiar las cosas.
En 24 horas va a haber harina, va a haber alegría, va a haber gritos de júbilo, va a haber aceite, va a haber abundancia. Por eso Eliseo escuchó la voz de Dios y comenzó a profetizar bendiciones sobre el pueblo de Samaria. ¿Qué sonido estás produciendo en plena crisis? ¿En quién estás creyendo? ¿En tu realidad o estás creyendo en Dios? Déjame decirte que lo único que te puede sacar de la crisis, del problema, de la enfermedad o de lo que estés atravesando es tu fe en Dios. Dios te bendiga en esta noche y quiero que oremos juntos y que esta palabra se pueda hacer carne en nosotros y que podamos poner en práctica y comencemos a declarar la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre nuestra realidad. Que comencemos a declarar la palabra de Dios, que comencemos a producir sonidos de fe en este tiempo. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Y queremos orar en esta noche, Señor. Quiero bendecir a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra fe esté puesta solamente en ti, Señor. Y que a pesar de la crisis, del problema o de la aflicción que estemos viviendo en este tiempo, comencemos a creerte a ti, Señor, y a tus promesas. Comencemos a producir, Señor, sonidos de fe en lugar de sonidos de queja, de negativismo, de no puedo. Señor, queremos aprender a confiar en ti en plena crisis, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, Señor, el reino. Todo es tuyo, Señor. A ti sea toda la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche y a poner en práctica la palabra de Dios.